Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados. Esperamos que se encuentren bien. Gloria a Jesús. Este es un tiempo donde Dios está haciendo cosas nuevas. Este es un tiempo donde Dios está trayendo su palabra, la revelación de la misma a nuestras vidas. Así que queremos compartir un tema y el tema que queremos compartir es la necesidad de orar. Orar es una necesidad. Cuando entendemos esto, entonces tomamos la determinación de no vivir sin oración. La Biblia dice en el libro de Job: determinarás una cosa y esta te será firme, y la luz brillará en tu camino. Así que cuando entendemos la necesidad que tenemos, por ejemplo, podemos mirar que en Mateo capítulo 5, Jesús habla acerca de los que son pobres de espíritu. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Ahora, es muy importante que entendamos que cuando una persona está en pobreza es porque tiene una necesidad. Una persona cuando entiende a su estado de pobreza, la necesidad de las cosas que le hacen falta, lo va a llevar a esforzarse para alcanzar aquello que no tiene, para buscar aquello que le hace falta. Así que Jesús pone, por ejemplo, lo que es la oración en concepto de necesidad. Le invito a que, si usted tiene la escritura allí, pueda acompañarme, pueda buscar el libro de Lucas capítulo 18 en el verso 1. La escritura dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y usted conocerá la historia. Habla del juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y estaba esta viuda en aquella ciudad. Y todos entendemos y sabemos que una viuda está desamparada. Una viuda en los tiempos de Jesús, si no tenía hijos, era mucho peor. ¿Por qué? Porque aparte de que quedaba sin esposo, no tendría quien la cobijara, no tendría quien la socorriera, no tenía quien la llorara, como podemos decir nosotros culturalmente. No tenía quien la pudiera ayudar en sus momentos difíciles. Y entonces esta viuda, que es una anciana ya, dice que empezó a buscar a este juez injusto. Entonces Jesús pone la oración o la compara a la necesidad de que se haga justicia. Aquella viuda está buscando al juez para que le haga justicia de su adversario. Y claramente Jesús nos está mostrando que a través de la vida de oración, a través de la oración, el juez de los jueces, nuestro Dios, nos hace justicia de los adversarios. A través de esta parábola, Jesús está mostrando que cuando entendemos cuál es la necesidad de orar o qué necesidad nos cubre la oración, entonces no lo vamos a tomar como algo esporádico, no lo vamos a tomar como algo de vez en cuando. Hace mucho tiempo escuchaba a un hombre de Dios que decía que Dios le dijo que esta generación tiene déficit de oración. También escuchaba hace mucho tiempo a un hombre de Dios que ya partió a la presencia del Señor, David Wilkerson, que uno de sus grandes amigos, mentores, le llegó a decir: David, los predicadores no oran. Inician predicando, pero en el camino dejan de orar. Muchas veces, mi amado hermano, iniciamos nuestra vida con el Señor con fuerte y con ferviente oración. Pero cuando pasa el tiempo, entonces dejamos la oración a un lado. De orar 2 horas, de orar hora y media. Las personas, por la mucha ocupación, terminan orando media hora. Y usted puede decir: bueno, Pastor Brando, a Dios no le importa tanto el tiempo. No, sí, a Dios le importa el tiempo, la calidad y el tiempo. ¿Por qué? Porque a la medida que pasa, podemos iniciar con 15 minutos, pero ya después de un tiempo avanzado, esos 15 minutos se pueden duplicar y pueden convertirse en 30 minutos. Y después de esos 30 minutos se puede duplicar y puede terminar en 1 hora.
Así que la vida de oración va aumentando. Iniciamos con calidad y le vamos añadiendo cantidad. Pero sabe que muchas veces iniciamos orando en un primer amor, en un ferviente amor por la oración tremendo. Y queremos orar por todo. Y queremos orar por la familia. Y queremos orar por los pastores. Y queremos orar por el ministerio. Y queremos orar por los vecinos. Y queremos orar por los habitantes de calle. Queremos orar por todos. Pero sabe que llega un tiempo que por las muchas ocupaciones, los muchos compromisos, la oración mengua. Y esa no es la voluntad de Dios. Alguien podría decir, bueno, hermano Brandon o pastor Brandon, trabajo mucho, entro a trabajar a las 6 de la mañana, muy temprano, llego a las 6 de la tarde a la casa, llego a organizar, llego a atender a la esposa o a atender a los hijos y al esposo. Llego a organizar casa, a organizar hijos y no me da tiempo para orar. Pero ¿sabe qué? Yo le puedo demostrar que sí tiene tiempo para orar. ¿Por qué? Porque de momento nos sobra tiempo, hermano y hermana, para mirar el celular. Nos sobra tiempo, hermano, para jugar en el celular. Nos sobra tiempo para entrar a redes sociales. Nos sobra tiempo para llamar a un amigo. Nos sobra tiempo para visitar a alguien. Y si nos da tiempo para visitar a alguien, para mirar las redes sociales, para jugar, para conversar con otros, nos debe de dar tiempo para poder hablar con Dios, para estar con Dios. El gran secreto de los avivadores, el gran secreto de los profetas, de los apóstoles en la escritura, fue su grande vida de oración. Podemos añadir un conjunto de cosas, de factores. Podemos decir la confianza, podemos decir la fe, la entrega, la obediencia. Pero ¿sabe qué? Una persona obedece cuando tiene vida de oración. Una persona le cree a Dios cuando tiene vida de oración. Una persona ve la gloria de Dios cuando tiene vida de oración. Una persona ve su casa transformada cuando tiene vida de oración. Una persona puede ver la gloria de Dios cuando tiene vida de oración. Los milagros no persiguen a las personas que no oran. Las señales no van a perseguir a las personas que no oran. Las maravillas de Dios no van a perseguir a alguien que no ora. Los que oran tienen las señales de Dios. Los que oran son usados por Dios. Usted quiere que Dios lo use, pase mucho tiempo con Dios orando. Usted quiere soltar la vida del mundo, pase mucho tiempo con Dios orando. Y le voy a mostrar en breve unos puntos, los cuales nos hablan de los beneficios de pasar mucho tiempo orando. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende la necesidad de orar, la necesidad, lo que necesita, lo que le hace falta, lo va a encontrar en la vida de oración. Ahora, quiero hablarle un poquito de lo que dice, por ejemplo, el texto escrito, por ejemplo, del griego al español o su transcripción. ¿Sabe qué nos va a decir? La constancia en la oración, el orar siempre, el tener constancia en la oración. Del griego al español, ¿sabe qué significa? Dice, el ser necesario estar orando continuamente. Es necesario, es una necesidad de orar continuamente. Mateo capítulo 27, Jesús diría, el espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil, velad y orad para que no caigas en tentación. Y por ejemplo, podemos empezar a partir desde este principio de los beneficios de la oración continua. El que ora continuamente difícilmente caerá en tentación. Vuelvo y lo repito, el que ora continuamente difícilmente caerá en tentación. ¿Por qué? Porque cuando usted ora continuamente, usted se va a parecer a Jesús. Cuando usted ora continuamente, los deseos de la carne empiezan a menguar. Cuando usted ora continuamente, la vida de Dios empieza a venir a su vida. Pero lo contrario de no orar, de orar de vez en cuando, ¿sabe qué? Va a vivir en la carne. Constantemente las batallas de la mente lo van a vencer. Los deseos carnales lo van a vencer. Los deseos por el pecado lo van a vencer. Un viento de tempestad, un viento de pecado lo va a vencer. Y Jesús dijo en Mateo 27, si no me equivoco, en el verso 41, velad y orad
para que no entres, para que no caigas en tentación. Así que la vida continua de oración nos va a llevar a vencer las tentaciones, a huirle a la tentación, a vencer las pruebas. Número 2, otro beneficio de orar continuamente. ¿Sabe qué es? Que atrae el poder de Dios para sanar. Cuando usted revisa la escritura en Hechos 3 del 1 al 8, usted se lo sabrá. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, más o menos a las 3 de la tarde. Y sabe que en la entrada del pórtico de la hermosa hacia el templo estaba el cojo, estaba el paralítico. Y sabe que usted y yo sabemos, no podía caminar y era mendigo. Cuando una persona no ora, va a ser mendiga de otros para que oren por él. Cuando una persona no ora, es mendiga espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene que estar pidiendo constante oración. Tiene que estar pidiendo constantemente que le ayuden. Pero cuando una persona es constante en la oración, no es mendiga espiritual. Empieza a ser enriquecido de la vida de Dios. Y sabe que este paralítico, que era mendigo, sabe que estaba pidiendo limosna. Denme, ayúdenme. Y Pedro y Juan, que vivían en constante oración y estaban llenos del Espíritu Santo, porque la oración constante te lleva a estar lleno de Dios, te lleva a estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron: no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos. Cuando usted tiene una vida de oración continua, tiene poder de Dios en su vida. Cuando usted tiene una vida de oración continua, tiene sanidad de Dios dentro de usted. Cuando usted tiene vida de oración continua, tiene libertad de Dios. Así que eso que tiene de parte de Dios lo va a llevar a ministrarle a otros, a darle a otros lo que ellos no tienen. El paralítico de la hermosa no podía caminar, o sea, estaba enfermo. ¿Y sabe qué? Pedro y Juan tenían sanidad de Dios, porque vivían en una constante oración. Y cuando usted vive en una constante vida de oración, atrae el poder de Dios para sanar, atrae el poder de Dios para liberar. Eso lo podemos mirar, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, verso 21. Jesús está bajando del monte cuando se transfiguró. ¿Y sabe qué? Trajeron a los discípulos a aquel muchacho que tenía espíritu lunático, aquel espíritu que lo levantaba, que lo echaba al fuego, que lo echaba a las aguas. ¿Y sabe qué? Los discípulos no pudieron echarlo fuera. Pero lo traen a Jesús: maestro, te traigo a mi hijo. Tus discípulos no han podido liberarlo. Jesús dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Hay géneros demoníacos y hay géneros de enfermedades. ¿Y sabe qué? Van a ser vencidos y van a ser echados fuera por medio de una oración constante, por medio de una oración continua. Jesús bajaba de estar con el Padre, de estar orando continuamente. Estaba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Se presenta Elías y Moisés, pero ¿sabe qué? Baja del monte lleno del poder de Dios. ¿Y sabe qué? Echó fuera ese género demoníaco, ese género de enfermedad. Así que, mi hermano, es muy importante que usted entienda que la constante oración, ¿sabe qué? Número 1, le ayuda a no caer en pecado. Lo sostiene, lo fortalece. Número 2, le da poder de Dios para sanar. Número 3, le da poder de Dios para liberar. Pero ¿sabe qué? Número 4, la constante oración también trae, hermano, manifestación angelical. Y la Biblia dice en Hechos 10, 1 al 4, habla de Cornelio. Cornelio presentaba ofrendas continuamente. ¿Y sabe qué? Pero también presentaba continuas oraciones. Y entre esas continuas oraciones se presenta un ángel. Le dice: tus oraciones y tus limosnas, ofrendas, han subido al cielo. ¿Sabe qué? Usted no ofrenda solamente por ofrendar. Cuando usted ofrenda y lo echa ahí en el alfolí, ¿sabe qué? Aunque el sentido peso físico está allí, ¿sabe que espiritualmente está subiendo delante de Dios? No obstante, las oraciones continuas también suben delante de Dios. Y Apocalipsis habla de aquellas copas de oro donde se les echó incienso. ¿Incienso a qué? A las oraciones de los santos. ¿Y sabe qué?
cuando usted tiene una vida constante de oración y le añade adoración a Dios, la gloria de Dios se manifiesta con poder. Sigamos. Cuando usted ora continuamente, hay manifestación angelical. Hechos capítulo 12 habla de cómo Pedro estaba preso. Herodes lo había metido preso. ¿Y sabe qué? Lo pretendía sacarlo para matarlo, porque quería complacer a aquellos judíos ancianos de ese tiempo. Pero dice la escritura, y la iglesia hacía continua oración por Pedro para que Dios lo liberara. Así que vemos que la oración continua, en este caso, la iglesia oraba continuamente. ¿Y sabe qué? Eso hizo que el ángel del Señor fuera hasta la cárcel, liberara a Pedro, lo sacara y lo llevara, hermano. En otras palabras, hasta la puerta de la casa. Ellos pensaban que era el ángel de Pedro, que ya habían matado a Pedro. La oración continua tiene un poder, hermano, inimaginable, inigualable. Ellos no creían que Pedro había sido libre, pensaban que era el ángel. Así que cuando usted tiene continua vida de oración, los ángeles de Dios se mueven a favor de su vida, de su salud, de su casa, de sus finanzas, de la bendición de Dios para su vida, de sus hijos, de lo que Dios le ha entregado, de su parentela, de los que están a su alrededor. Ahí está el poder de Dios a través de los ángeles. Pero ¿sabe qué? Número 5, ¿sabe qué? También, hermano, la constante oración trae un continuo crecimiento y llenura del Espíritu Santo. Usted quiere crecer, usted quiere que los dones se le activen, usted desea que los dones se le expandan, usted desea que Dios utilice sus dones, le traiga revelación, le traiga visión, lo use en sanidades, en milagros. Necesita continua vida de oración, porque la continua vida de oración llena del poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo activa los dones, nos lleva a ejercitar los dones. Y cuando una persona tiene constante vida de oración, va a tener constantes visiones, va a tener constantes manifestaciones de sanidades en su vida, y Dios lo puede usar para sanar a otros. Pero ¿sabe qué? Lo siguiente es que la continua oración produce denuedo para predicar. Tal vez hay personas que dicen, bueno, yo no nací con don para enseñar, con don para predicar, pero ¿sabe qué? La continua oración produce denuedo. Efesios 6, 18 y 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que la continua oración produce denuedo para dar a conocer los misterios del Evangelio. ¿Qué son los misterios del Evangelio? Cuando Dios te usa para ganar a alguien que no tenía esperanza de ser ganado. Cuando Dios te da valentía, de nuevo es valentía para hablar los misterios. Hablar misterios del Evangelio también es proclamar a Cristo. También es saber explicar a Cristo con valentía, con vigor, con autoridad.